todas las mamás en su día. Y bueno, como dijo Naldo, yo estoy estrenando maternidad, está creciendo en el vientre. Así que mañana entro en las 18 semanas, así que ya estamos llegando a la mitad del proceso de nuestro niño en crecimiento. Así que bueno, contentos y agradecidos al Señor por eso. Y bueno, y una vez más, hoy vamos a continuar con esta serie, ¿sí? ¿Quién se acuerda de qué estamos hablando durante este mes? De la familia, muy bien. Acá adelante están atentos a las preguntas. Y bueno, y para arrancar, yo quería que charlemos un poquito sobre la familia. ¿Qué es la familia? ¿No? Si bien sabemos o podemos identificar la familia, pero me gusta porque la familia podemos decir que es la unidad básica social, ¿no? Y es eso, ¿sí? En primer lugar, la célula de la sociedad. Y Dios la pensó, Dios la diseñó y nosotros somos parte, ¿sí? Como hijos de Dios estamos tratando de tener mejores familias, ¿no? Y de corregirnos y de aprender y de desarrollarnos. Y yo pensaba también un poco, ¿cuál es la familia a la que Dios a mí me va a pedir cuentas? Porque viste que tenemos el esposo, los hijos, la suegra, el hermano, ¿sí? El cuñado, ¿no? En la familia hay como de todo tipo de relaciones y parentescos, y ahí es donde a veces, ¿no? En este vínculo que nos amamos tanto, que nos queremos, otros más o menos, ahí a veces puede haber como falta de límites o confusión. Entonces ahí yo meditábamos con mi esposo, porque a mi esposo le gusta debatir mucho, así que meditábamos con mi esposo y él me decía la importancia, ¿no? de hablar un poquito, de aclarar este punto, de que la familia, ¿sí? La que pertenezco yo es la que yo formé, ¿sí? La que yo decidí formar y es a la que tengo que responder delante de Dios, ¿sí? Tengo que responder a mi esposo y mi esposo tiene que responder a mí como esposa y responder a la necesidad de mis hijos, ¿sí? Y poder ponernos de acuerdo con mi esposo para después bendecir, ayudar a la familia extendida, ¿sí? No que yo me pongo de acuerdo con mi mamá y bueno, y que mi esposo se amolde. O yo me pongo de acuerdo, ¿no? con mi hermana y bueno, ¿sí? Entonces, ahí para tener un poquito en cuenta, porque a veces, ¿no? Está medio confuso o desdibujado esto, y el Señor no nos va a pedir cuenta por la suegra, ni, ¿no? ni por nuestra mamá aún, sino nos va a pedir cuenta por nuestro esposo y nuestros hijos. Así que eso también venía meditando un poquito. Y hoy vamos a hablar un poco sobre aplicar sabiduría, ¿sí? Bueno, una cosa tan fácil, ¿no? Somos todos tan sabios. Así que meditaba yo en esta palabra y qué desafío, porque llevar una vida sabia no es algo tan sencillo o tan fácil, ¿no? Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y un montón de decisiones, momento a momento, situación a situación, ¿no? En una conversación, en un problema en el trabajo, en una situación con los hijos. Y todo el tiempo hay que decidir. ¿Y qué decido? ¿Cómo lo decido? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué sería sabio? ¿No? Y obviamente, ¿no? Como hijos de Dios siempre recurrimos a la oración en todas esas cosas porque necesitamos saber qué dirección tomar. Pero también meditaba en el día a día, en el momento a momento, ¿no? En la mañana nos levantamos, en el desayuno, las cosas que hay que hacer, que se hace la hora, que se hace tarde, que el trabajo, que te olvidaste de esto, que no me dijiste, que no planchaste la camisa, que... Todo eso que pasa, ¿no? Y a veces, ¿cómo hacemos? Nos vamos todos enojados, cada uno a hacer lo que tiene que hacer. ¿Fuimos sabios esa mañana? No, ¿no es cierto? No actuamos con sabiduría. Entonces, esto de aplicar sabiduría tiene que ver con todo, con cómo nos movemos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos. Y vamos a ir ahora un poquito a la palabra de Dios, a
a ver algo que aconteció con Pablo, ¿sí? Si leemos el libro de los Hechos, Pablo se habrá tomado decisiones y habrá tenido que ser sabio, ¿sí? Estuvo preso, estuvo frente a gente, ¿no?, con mucho poder, donde tenía que hablar de determinada manera, expresarse de determinada forma, ¿no? Y entonces, acá en esta ocasión que vamos a leer es Hechos 18, vamos a leer del versículo 4 al 8. Se los voy a leer en esta versión. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacúdanse los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. ¿No? ¿Qué tuvo que tomar una decisión nuestro querido amigo Pablo? ¿Qué pasaba con esta gente de su sangre, su pueblo? ¿No? Los hijos, me gusta porque los hebreos, viste que son familia como generaciones y generaciones, ¿no? Ellos dicen que son los hijos de Abraham. Entonces, era un desafío, ¿no?, para Pablo tener que tomar una decisión y una decisión sabia. Y en este caso, ¿no?, él pone un límite y dice, hasta acá llegué, ahora voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Y se acuerdan que cuando fue confrontado por el Señor Jesús, Pablo, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Que a qué te llamaré? ¿A ir a quiénes? ¿A los judíos? No, a los gentiles, ¿no? Entonces como que llegó el momento, ¿no?, donde decir, bueno, voy a seguir mi tarea y con ustedes hasta acá llegué, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en esto de ser sabios y cómo Pablo pudo ser sabio en ese momento y poner, ¿no?, un freno. Pero ¿qué es la sabiduría? ¿No? Vamos a ir al diccionario un poquito. Y tenemos dos tipos de sabiduría. Por un lado, la sabiduría, según nuestro diccionario hispano, ¿no?, es el conjunto de conocimientos que tiene una persona adquirida a través del estudio y la experiencia, ¿no? Entonces, por un lado está el conocimiento y por el otro la experiencia que hace que esa persona sea sabia, ¿no? Por eso decimos que las personas mayores, como tienen mucho recorrido, son personas mucho más sabias tal vez que alguien más joven, ¿no? Pero acá la palabra del Señor también nos habla de la sabiduría que viene de Dios, que no tiene tanto que ver con la capacidad de adquirir conocimiento, sino más bien dice que la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es la que nos capacita para hablar y actuar reflejando el carácter de Dios. ¿Sí? Y eso es un desafío. Ya no habla de cuán capo soy y sé de esto, sino cómo actúo, cómo me manejo ante tal y cual situación. Y la sabiduría, ¿sí?, es la que viene de Dios. Y en la vida del creyente, la manera en la que nosotros experimentamos sabiduría o vivimos y actuamos con sabiduría es cuando cumplimos la palabra del Señor, ¿sí? Y cuando no sepamos qué hacer, recurramos a su palabra, ¿sí? Sabemos que su palabra es viva y eficaz, ¿sí?, y que va a producir lo que tiene que producir en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces busquemos sabiduría a través de la Escritura. Bueno, pensaba en todo esto y yo decía, bien, Pablo pudo actuar con sabiduría, ahora, ¿cómo hago yo para actuar con sabiduría? Porque miren que yo soy bastante brava, me dijeron algunos. Es un ejercicio la sabiduría,
¿no? Es como, ay, sobre todo en lo que converso. Capaz no tanto en lo que hago, pero en lo que converso, por ahí se me da, ay, sujeta la lengua, Señor. ¿No? Entonces, en ese ejercicio de empezar a aprender y aplicar sabiduría, es algo de todos los días y es un desafío constante que tenemos, porque somos totalmente diferentes, ¿no? Yo pienso en mi familia con mi esposo, y mi esposo es tranquilo, hermano. Él, ya voy, no te hagas problema. No, él reflexivo, medita, piensa. Y yo, llegamos tarde, vamos, apúrate. ¿No? Acelerada, pobre. Yo voy a 200 por hora. Así que, bueno, una buena combinación, ¿no? Para que yo baje, medite, sea más prudente, ¿no? Y no sea tan... Así que hay en ese ejercicio de aprender del otro también, es ser sabio, ¿sí? Y cuesta, bueno, no quiero, yo quiero ser a mi manera, a mi forma, y es todo un desafío que todos tenemos en casa, ¿no? Aún con nuestros hijos, supongo yo, ¿no? sé, yo me acuerdo como mi mamá, que es diferente a mí, y también era todo un tema, ¿no? Porque mi mamá me retaba y todo así, y yo, esta señora. Entonces, pienso que uno como mamá también frente a sus hijos con sus diferencias, que se pongan de acuerdo, es todo un desafío, ¿no? Esa personalidad distinta, esos temperamentos, esa forma que tienen cada uno. Así que ahí, meditando en la palabra de Dios, fui a Efesios 5, 15 al 16, que dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que el siguiente versículo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bien. Entonces, ¿cómo hay que andar? Como sabios, no como necios. Bien. Ahora, acá hay un llamado de atención para nosotros, para que miremos cómo estamos andando, si realmente nosotros estamos teniendo actitudes de sabio o de necio en lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las actitudes de sabio y cuáles son las actitudes de necio? Bueno, para eso vamos a mirar en el mismo capítulo el versículo 3 al 5. Dice así. Pero la fornicación y toda mundicia o avaricia aún no se nombre entre vosotros como conviene a los santos. El siguiente. Perdón. Pero igual habla de los pecados. Bueno, ¿no? Ahora cuando leamos el pasaje, habla un poco de cómo nos estamos comportando, ¿no? Ahora, ni bien arranque, mi compañera lo leemos de nuevo, pero empieza a hablar de características que tal vez decimos, bueno, yo ya no tengo problema con esto, la fornicación. Yo ya no tengo problema con, no sé, con el maltrato, ¿sí? Pero tal vez hay otras cosas en el corazón, como la envidia, como la comparación, como la frustración. Bien, acá me sopla mi compañero. Dice, Efesios 5, 3. No 3, 5. Estábamos bien con los pecados. A ver, lo busco en mi Biblia y se los leo. Ahí está. Bueno, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. El siguiente. Ni palabras deshonestas, ni excedidas, ni, ¿qué dice? Truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro comportamiento? ¿Sí? Nada inmundo, ni avaro, ni idólatra, ni que tiene herencia en el reino de Cristo, ¿sí? Ni de Dios. Así que hay un montón de comportamientos que hay en esta listita, ¿sí? Del 3 al 5, que podemos tener o tal vez ya no tener, pero ahí tenemos otros, ¿sí? A veces tenemos la queja, a veces tenemos, ¿no?, la demanda, a veces tenemos, ¿no?, cositas que tenemos que ver en nuestro carácter
y decir, esto que estoy aplicando frente a esta situación ya no tiene que ver tanto, ¿no?, con lo que está sucediendo, sino más bien con lo que yo quiero, ¿no? Y a veces tendemos a la comodidad a la hora de corregir a alguien, o tendemos a decir, bueno, yo acá no me meto en este problema, que lo solucione otro, ¿no? Me corro. Y el Señor no nos manda eso. El Señor dice, vos sos parte de esa familia, tenés que hacerte cargo. Y pensaba, ¿no?, en esas cosas cuando, no sé, frente a un hijo adolescente, pienso en los adolescentes que son un desafío, ¿no? Yo los amo, pero son un desafío para que en su carácter, porque están creciendo, porque tienen sus propias ideas, se están independizando de sus papás. Entonces, frente a todas esas cosas que a ellos les están pasando, a veces, ¿cómo nosotros marcamos límites que sean sabios, que sean para crecimiento, para edificación? ¿Cómo hacemos? Porque por más que a veces le decimos, le entra por acá, le sale por allá, ¿no? Entonces, ahí, en ese constante desafío de decir, oro y marco el límite y espero la gracia del Señor, que el Señor lo toque, ¿no? Y sigo. Y creo que esa lucha constante de permanecer es aplicar sabiduría, porque a veces es más fácil si ya está, ya no sé qué hacer, bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Y no está bueno eso, porque el Señor no nos manda a decir, bueno, déjalo. No, es tu responsabilidad, vos tenés que poner ahí límites, vos tenés que acompañar, vos tenés que ayudar, ¿no? ¿Y cómo hacemos cuando no sabemos qué o qué límite poner o cómo corregir o aún cómo ponernos de acuerdo con el esposo? ¿Viste? El esposo piensa una cosa, yo pienso otra, el esposo me explica por qué, yo le digo por qué no, y por qué sí, y por qué no, ¿no? Y dicen, bueno, dejamos ahí, después seguimos, ¿no? Hasta que nos ponemos de acuerdo. Sí, en mi casa pasa eso, porque, ¿viste? Como somos tan distintos, tenemos que hacer un debate y después nos ponemos de acuerdo y después, bueno, avanzamos. Así que ahí estamos todo el tiempo con las opiniones y nuestras ideas, exponiéndolas. Y supongo que en sus casas pasa algo parecido, ¿sí? Porque hay que tomar decisiones y porque todos somos distintos y tenemos que enfrentar eso en común acuerdo con nuestro esposo, ¿sí? Los que son mamás y papás. Ahora, cuando yo soy el adulto mayor en mi casa, ¿no? Bueno, yo y el Señor, y poner los límites y marchar y dirigir a esta familia, ¿no? En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual los da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice? Que le será, si la pedimos, será dada, ¿sí? El Señor quiere darnos sabiduría. No es que el Señor no, bueno, esto que no aprenden mal, listo. No, el Señor nos desafía a decir, vengan, pase tiempo conmigo, órenle a la palabra, ayune, órenle a la palabra, ¿no? Pase tiempo con el Señor, alábelo, todo lo que tenga necesario para conocerlos más, para que el Señor, ¿qué? Lo llene de ¿qué? De sabiduría. ¿Sí? Porque la sabiduría está en su persona, Él está me contagio de su sabiduría y de su carácter estando con Él. Si no estoy con Él, no me va a venir una inyección de sabiduría así, bueno, Dios, que me venga, ¿no? Que sería buenísimo, fantástico, pero no, es todo un ejercicio de esa relación personal que tenemos con el Señor. No viene de la nada misma, viene de estar con el Señor, ¿no? De negarnos a nosotros mismos y pasar tiempo con el Señor. Y ahí viene la sabiduría y el Señor la quiere dar, dice, abundantemente, ¿sí? Que nosotros vayamos a buscar el consejo, que nosotros vayamos a buscar ahí en Él eso que estamos necesitando. Y bueno, yo decía, bien, hasta ahora más o menos estoy entendiendo que no tengo que ser necia, que no tengo que quedarme con todas estas cosas que no me sirven, que son pecaminosas, ¿no? Que, bueno, que la sabiduría me la puede dar el Señor si yo la pido. Pero empecé a leer un poquito más y en Santiago 3:17 nos da una explicación un poquito más detallada de cómo es esta sabiduría que Dios nos quiere dar, ¿sí? Dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía. ¡Ah! Sencilla la sabiduría, ¿no? 100% aplicable, ¿no? Un desafío para nuestras vidas. Vivir de esta manera muestra que somos sabios como Dios, ¿no? Vivir de esta manera. Y el primer punto habla de que es pura. ¿Qué es algo puro? ¿Sí? Entonces yo fui al diccionario y busqué qué es puro. Algo que no se mezcla con otra cosa. Se conserva la naturaleza original. No tiene, ¿no?, ninguna sustancia sucia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que ser puros, ¿no?, tenemos que ser apartados del pecado, de lo que nos sirve, mantenernos en esa búsqueda de santidad, de pureza, para ser personas que van adquiriendo sabiduría. Después dice que es pacífica. Bien, esa es más fácil de entender, ¿no? Habla de la paz. Dice, está muy motivada, dice, con resolver los conflictos y garantizar la cooperación de todos. Entonces, yo tengo que ser una persona pacífica, una persona que ante una situación de conflicto en mi casa empieza los gritos y vos que te vas, que me tenés cansada. Así, ¿no? Ya me cansé, no hablo más, me empaco, ¿no? Porque tenemos los que se enojan y explotan y tenemos los que no hablan. Te ignoro, ¿no? Bueno, esas dos actitudes no es de alguien pacificador, ¿no? Una persona pacífica trata de resolver el conflicto que está sucediendo en casa, trata de exponerlo, de hablarlo, de resolverlo, no de que yo me enojo porque vos tenés la culpa, no, porque a veces puede ser sí que uno de los dos es el responsable o el que se equivocó. Y por eso todos nosotros estamos padeciendo la falta de sabiduría del fulano, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Le hostigamos al que se equivocó? No, tratamos de hablar, de pedir perdón, de resolver, de si estoy enojado, decirle esto me molestó, esto me dolió, ¿no? Y generar ese vínculo que yo necesito, porque es mi familia, ¿sí? Es mi hijo, es mi esposo, y yo necesito resolver. Y aún acá en la iglesia como comunidad somos familia y también necesitamos ser pacificadores. No podemos estar con los hermanos y, "Ay, ¿también lo invitaron? ¿No? Ay, qué bueno que no me tocó con fulanito hoy compartir en el coro. Ah, sí, con esas actitudes vamos a bendecir al pueblo del Señor, ¿no? Ahí, ¿no? El Señor nos desafía a eso, a resolver. ¿Me voy a enojar? ¿Me voy a molestar? ¿Me voy a frustrar con el otro? Sí, ¿por qué? Porque el otro es diferente y porque el otro obra diferente y porque tiene su personalidad y porque tiene su carácter. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Resolver. Resolver conmigo, con el Señor y con la persona. ¿Sí? Porque a veces nos enojamos con alguien, pero tal vez ese alguien ni supo que nos enojamos, ¿no? Bueno, ¿qué haces con ese sentimiento? Llévalo a la presencia del Señor y decirle, Señor, esta actitud de fulanito a mí no me gusta y me molesta y me duele, y descargate en el Señor. Y después, si tenés la oportunidad de hablar con fulanito, decirle, che, fulanito, ¿vos sabés qué? El otro día dijiste esto y a mí me ofendió. Capaz que no fue tu intención, pero a mí me ofendió, ¿no? Y intento ser un pacificador y resolver, ¿sí? Y eso es parte del proceso de ser personas sabias. También dice este versículo que hay que ser amables. Otra cucharadita más de miel a la vida, ¿no? Amables. ¿Qué es una persona amable, no? Una persona que se comporta, dice, con agrado, con educación, que tiene afecto hacia los demás y está pensando siempre bien del otro, ¿sí? Y es parte del carácter de Dios, ser amable, ¿sí? Entonces, una persona amable no está diciendo, ya llegó. Fulana, ella siempre la misma, con esa actitud, con esa cara. ¿Estoy pensando bien del otro? O decir,
¿sabes por qué me dijo eso? Me lo dijo por esto. Y ya pongo palabras en la boca del otro que el otro no dijo, que yo supuse, ¿no? Y así a veces hay tantos malentendidos en casa, con situaciones en el trabajo, acá en la iglesia, ¿no? Y decir, bueno, no, Señor, yo tengo que tener bondad en mi corazón, amabilidad en mi corazón, y tengo que pensar como vos pensás. Jesús nos ve como, con esperanza, ¿no? No nos ve como decir, ay, estos pobres que todos los días tropiezan con la misma piedra. Bueno, que de pura gracia van a ir al cielo, porque no se lo merecen. No, así no piensa el Señor, al contrario, el Señor está ahí, dale, no, vos podés. Yo me imagino a Jesús ahí, yo ya llegué, yo ya estoy en el cielo, yo ya corrí la carrera. Seguime, dale, no abandones, no suelte, no deje, si te caíste, levántate, seguí. Y ese es nuestro Jesús, ¿no es cierto? Que nos invita a tener un carácter como el de Él, amable, ¿sí? Que en nuestro andar seamos personas, ¿sí? Que pensemos bien de los demás, que estemos listas, ¿sí? Para ayudar al otro, para escucharlo, ¿sí? También dice que es benigna, ¿sí? Y la benignidad tiene que ver con ser personas genuinas, ¿sí? Dice, son propensas al bien y está ligado a la amabilidad. Una persona amable, ¿sí? Perdón, una persona benigna tiene que ser amable. ¿Por qué? Porque una es la conducta y otra es el carácter, ¿sí? Si en mí está el carácter de ser una persona benigna, me voy a comportar amablemente, ¿sí? Ahora, si yo soy una persona maligna, me voy a comportar, ¿cómo? Mal, negativamente, ¿no? Voy a maltratar al otro, a hacer todo lo contrario, a ser una persona amable y benigna, ¿sí? Y muestra nuestro andar, ¿no es cierto? Después dice llenos de compasión y acá en esta versión dice de misericordia, ¿sí? Bueno, la compasión, en la versión que tenía en mi Biblia, dice sentimiento que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento de otra persona, ¿no? Es amor en acción. No es solamente el hecho de decir, ah, bueno, pobrecito, mira lo que le está pasando a fulano, no tiene para comer. Bueno, vamos a orar. ¿Y la comida? ¿Quién se la lleva? ¿No? No, o sea, la compasión está relacionada con eso que me mueve Dios a misericordia y yo tengo que accionar, tengo que actuar, tengo que intervenir. Y Dios tal vez te está llamando a intervenir ahí con tu hijo adolescente, tal vez te está llamando a intervenir con tu esposo, tal vez te está llamando a intervenir, no sé, acá con un hermano en la iglesia, que lo tengas que seguir, que lo tengas que visitar, que tengas que orar por él, que le tengas que ayudar. Y eso es ejercer compasión, es amor en acción. Si no, ¿saben lo que es? Es lástima. Y la lástima no sirve, porque no hace nada, no modifica la realidad. ¿Sí? Entonces, el Señor nos dice que las personas sabias tienen compasión, ¿sí? Tienen misericordia. Después habla de ser genuinos o sinceros, ¿no? ¿Qué es una persona sincera o genuina? Es una persona que se muestra tal cual es él y en todos lados actúa de la misma forma, ¿sí? No es que acá somos, en la iglesia yo soy re buena, oro, canto, predico cuando me llaman a que lo haga, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, ¿no? Y después en mi casa, ay, los hermanos me tienen cansada, ¿no? Y todo eso. No, entonces, alguien que es, o también algo que no es falsa, sí que no hay falsedad o hipocresía en la persona, no tiene dos caras. Entonces, eso nos desafía el Señor. Y a veces está estas cositas por acá en nuestra vida, la falta de pureza, la falta de ser pacíficos, la falta de ser amables o bondadosos, o con compasión, o con sinceridad. A veces somos, en algunas ocasiones, falsos o hipócritas. Entonces, Señor, ayúdame a identificar qué hay en mi vida que necesito
transformar para ser una persona sabia y que actúe sabiamente, ¿no? Acá dice, en el último palabrita es hipocresía, que también se puede decir ecuánime en otra de las traducciones, y que quiere decir obrar con rectitud, justicia e imparcialidad, ¿sí? Ser ecuánime es como, pasa una situación en casa, dos bandos, los que decimos que no porque bla, 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 y no, enojados toda la semana, ¿no? Las chicas queremos esto, los hombres esto, listo. No te hablo, no. No, imparcialidad dice. No te podés poner a defender a uno o a otro y creer, no. Hay un problema, nos juntamos. Bien, ¿qué hacemos? Exponemos la cosa. Ajá. ¿Hay alguien que tenga la razón? Ninguno, seguramente. ¿Sí? Seguramente estamos todos malentendidos, enojados, molestos por algo, ¿sí? Y ahí donde dice, bueno, hay que actuar con justicia, o sea, ser equilibrados, ¿sí? Y imparcialidad. Así que hay que buscar la razón para qué? Para resolver el conflicto, ¿sí? Y seguir adelante. No, hay que ser imparciales. Y aún acá, en la congregación, ¿no? Decía, ay, bueno, yo me llevo mejor con fulanito, entonces, bueno, soy hincha de fulanito, ¿no? Me llevo mejor con el pastor Naldo, y después me llevo Morelo, ¿está bien eso? No, por supuesto que no. Acá el Señor es, ¿no? Y los hermanos, y los hermanos son, ¿no? Siervos del Señor que están para ayudarnos, para bendecirnos, ¿no? Y tenemos que ser imparciales. Así que hay un montón de características, ¿no? Que son buenos frutos, ¿sí? Que están ahí en Dios para dárnoslo a nosotros cuando pedimos sabiduría, cuando buscamos de Él, cuando pasamos tiempo con Él, ¿no? Y aún hay muchos más, ¿no? Si vamos a Gálatas 5, 22, 23, habla de los frutos del Espíritu, que algunos ya los mencionamos, ¿no? Pero falta la fe, la paz, ¿no? Falta el dominio propio, ¿sí? Entonces, todo esto está en el carácter de Cristo y Él quiere que seamos como Él. Entonces, la sabiduría que viene de Dios es parecernos cada día más a Jesús y empezar a aplicar cada uno de estos principios que están en su palabra. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio o entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, yo quiero ser una persona sabia o soy una persona sabia, tengo que mostrar en dónde, en mi conducta, en mi manera de vivir. Y ahí es donde se va a ver si hay mansedumbre en mí, si hay humildad. ¿Sí? La humildad es una actitud que consiste en que la persona reconoce cuáles son sus limitaciones. ¿Sí? Y nosotros necesitamos ser mansos y humildes de corazón. Necesitamos ser personas que sepamos cuando hasta acá yo puedo, de acá para allá yo necesito ayuda. Y eso es ser humilde y reconocer. Y todos nosotros necesitamos reconocer que necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Todos nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? En esta ocasión en casa yo no actué con sabiduría. Y te pido perdón. Señor, necesito que me des sabiduría para esta otra situación que no sé qué hacer, qué decisión tomar, ¿no? Y en eso el Señor se va revelando, ¿en qué? En un corazón que a la vez, ¿no? Es humilde, que es, ejerce la mansedumbre, ¿sí? Y para cerrar, ¿no? Pensaba en esto de, no sé cuán fácil se te hace a vos o no, o a mí tampoco se me hace fácil, aplicar sabiduría, ¿no? Seguramente hay un área de tu vida en la que vos seas más débil, ¿sí? Tengas mayores limitaciones para aplicar sabiduría. Y capaz que en otras, como que te fluye naturalmente, decís, mira, yo ya aprendí esto y ahora lo puedo aplicar
y sale perfecto. Bueno, que le puedas pedir ahí al Señor, Dios, acá te entrego esto, que no sé, que fallo, que tropiezo, ¿sí? Que nos podamos poner de pie y que podamos entregarle al Señor esa parte y reconocer humildemente que necesitamos sabiduría, ¿sí? Que necesitamos aplicar de su sabiduría, que necesitamos ser como Jesús. Yo no sé qué está pasando en tu casa, no sé qué situaciones estás viviendo como familia, no sé qué conflictos emocionales, no sé qué cuestión económica o falta de trabajo o enfermedad o lo que sea que esté pasando, vos necesitas sabiduría. Pero el Señor sí sabe, porque el Señor te conoce y porque Él te ve y Él te observa y Él espera, ¿no?, que abras tu corazón y Él espera que puedas decirle con sinceridad, Señor, acá estoy y necesito de tu sabiduría en esto, porque no sé qué hacer, no sé cómo resolver. Y el Señor dice que aquellos que se la piden, ¿no?, nos la va a dar abundantemente. ¿Sí? Oramos. Señor, te damos gracias, papá, por tu palabra, Señor, por estos consejos, Jesús, que vos nos das. Señor, gracias porque tenés paciencia, Señor, para con nosotros, que a veces, Señor, somos orgullosos, Señor, y faltos de humildad para reconocer que estamos sobrando con falta de sabiduría, Señor. A veces pensamos que no la sabemos toda, que la tenemos clara, Dios, y tropezamos y chocamos una y otra vez con lo mismo, Señor. Por eso, Dios, si hay algo en nuestro corazón en esta tarde que vos querés que corrijamos, que vos querés que te dejemos delante de tu presencia, que vos querés, Jesús, que te soltemos lo que hay, Señor, el control en tus manos, que vos nos hables, Espíritu Santo, que vos nos señales, que vos nos digas qué y cómo hacerlo, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que hables, Señor, a nuestro interior, que nos guíes y que nos enseñes a vivir de esta forma, Señor, con sabiduría, Señor, que podamos ser, Señor, hijos tuyos, Señor, que reflejen tu carácter, Jesús, que seamos personas, Señor, tardas para hablar, Señor, y que podamos, Señor, pensar y reflexionar, Señor, sobre qué tenemos que hacer y qué tenemos que decir, Espíritu Santo. Ayúdanos, porque muchas veces, Señor, pecamos, Señor, con nuestras palabras primeramente, Señor, y somos, Señor, personas que no cumplimos lo que decimos o decimos cosas que hieren, que lastiman, Señor, y que no son palabras de bendición ni de sabiduría, Señor, sino que son palabras que pueden marcar la vida del otro, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos enseñes como familia a cambiar nuestro lenguaje, Señor, de los debería, a cambiar nuestro lenguaje, Señor, para tener paciencia, para tener amabilidad, para tener, Señor, esa bondad que está necesitando el otro, Señor, por el proceso que está pasando. Escuchar al esposo, escuchar a la esposa, escuchar a los hijos, qué les hiere, qué les duele, qué está pasando en su corazón. Dios, que nuestras familias sean familias donde se pueda hablar, donde se pueda abrir el corazón, donde se pueda decir lo que estamos pensando, Señor, donde podamos juntos resolver, gestionar emociones, Señor. Que nuestras familias sean familias saludables emocionalmente, espiritualmente, Señor. Dios, no permitas que el enemigo nos engañe, Señor, y con ideas de este mundo, Señor, de este sistema que va en contra de la familia, donde exalta a uno y humilla al otro, Señor, que nada tiene que ver con tu diseño original de ser uno, Señor, en ti, de ser una sola carne, el esposo, la esposa, de caminar juntos, Señor. Perdónanos porque erramos, porque nos equivocamos, porque lastimamos, porque herimos, porque no somos sabios. Pero acá estamos, Jesús, acá estamos y te decimos que te necesitamos. Ayúdanos a identificar esas cosas
que nos sirven en nuestro carácter para tener el tuyo, para ir reemplazándolo por el tuyo, para parecernos más a vos, Jesús, y para ser, Señor, instrumento de bendición, Señor, instrumento, Señor, de contención, instrumento, Señor, que demos esperanza con nuestra forma de vivir, con nuestras palabras, que animemos, que sostengamos, que ejerzamos compasión, que levantemos al caído, Señor. Transforma nuestra realidad en nuestras casas, Señor. Transforma nuestra realidad en nuestro corazón, Señor. Dios, todo lo que nos sirva, papá, acá estamos, te lo dejamos delante de tu presencia, Señor. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, Jesús, y te pedimos perdón por ser orgullosos. Señor, perdónanos, Jesús. Amén.